le ponemos el Falcon y le llevamos a usted. Y el ataúd a la Basílica de San Pedro. Y ahí no hace falta marmolistas, eso lo tienen ya todo resuelto. Bueno, volvamos a la cuestión. Tú si ves que me desvío mucho, me lo dices. La cuestión es que nadie nos regaló la transición. La cuestión es que antes de que muriera Franco estuvimos ya dando muchos pedales para que el asunto caminara en una determinada dirección. Y la cuestión es que después de muerto Franco todavía hubo que seguir dando pedales y corriendo riesgos, que no pasa nada. Que yo ayer estaba en el programa de la SER de Hora 25, Nicolás Sartorius. Entonces, Sartorius se pasó en la cárcel. Y dice, no, si a mí no me deben nada. O sea, la gente, de verdad, no ha pasado la cuenta por nada. La gente que no hizo nada y que después de muerto Franco se convirtieron en unos antifranquistas a toro pasado increíble, eso sí. O sea, los Cammani, toda esta tropa, pero vamos a ver, está bien que aquí no se haya discriminado a nadie, no se haya centrifugado a nadie, está bien, si todo eso nos parece muy bien, pero hombre, de ahí a que usted se erija en el que reparte las patentes de luchadores por la libertad, querido Cammani, no. Yo... esa gente que muerto Franco y tal, según avanzaban las cosas, oye, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en la Asociación de la Prensa, en la asamblea donde... Digo, sí, me acuerdo, pero tú no estabas. Y claro, llega un momento en que no hay más remedio que decirlo. O sea, cuando los fusilamientos... Esto es interesante. Porque claro, el régimen, pues es verdad que... Pero bueno, luego ya pues fue destiñendo, pasamos de la camisa azul a la camisa blanca, no sé qué... Bueno, sí, qué interesante. Óigame, pero el 27 de septiembre de 1975 hubo 5 fusilamientos. Y yo estuve, que es... de todas las cosas que he visto, es sin duda la cosa que más... Todavía me emociona hablando de eso. Pero bueno, nos pasamos la noche en la puerta de la prisión de Carabanchel. Yo tenía un Mini blanco, 0947 AD, y estuvimos allí viendo cómo iban a despedirse de los que estaban ya en capilla. Llegaba desde Vigo, los padres de José Humberto Baena, bueno, fue una cosa tremenda. Amanece, se pone en marcha el cortejo aquel hacia Hoyo de Manzanares, y en ese Mini iba Román Orozco, de Cambio 16, y Friedrich Kasseber, del periódico Süddeutsche Zeitung de Múnich. Pues bueno, en ese Mini, después, con los libros que se han escrito, me salían 22 tíos que habían ido en el Mini. Tuve una discusión tremenda con algunos. No, es que me decía uno que había hecho un libro que estaba bastante bien. No, porque me daba la lista, digo, que no, hombre, que íbamos 3. Claro. Quiero decir, pero todo esto venía a cuento de que es verdad que, en fin, el ritmo de fusilamientos bajó y que tal, y que ya... Sí, pero cada vez que le hacía falta al régimen poner el sello, lo ponía, ¿eh? Y fusilaron a Grimao. Y ejecutaron a Puig-Antís, y ejecutaron... O sea, que es que, ojo, y todavía 2 meses antes, menos de 2 meses antes de que muriera Franco, firmó 5 penas de muerte. Y había gente que decía que con la enfermedad esta última, que el príncipe tiene que asumir a título provisional, porque claro, y entre los argumentos era que si para una persona normal firmar una pena de muerte
ya es un trago que para una persona en la situación de Franco, o sea, hacía falta alguien con sangre joven para que se pudiera seguir fusilando. Que es que se coge el libro que se llama La larga marcha hacia la monarquía y que es de Laureano López Rodó y dices, Dios mío, ¿dónde estábamos? Es que este cuenta que le va a ver al príncipe a decirle, Alteza, no tiene usted más remedio porque la situación está muy mal y porque, claro, si para una... Y le pone ese ejemplo. Hay atribuciones indelegables del jefe del Estado, como este asunto de ejercer el derecho de gracia o firmar la pena de muerte, y claro, este señor en esta situación no está en condiciones. Bueno, quiero decir, no nos regalaron nada. Seguimos teniendo, durante meses, durante años, hasta el 78, seguimos teniendo problemas, sanciones, expedientes, procesos. Y lo hicimos con convicción. La situación era infinitamente peor que la de ahora. Pero las actitudes eran infinitamente mejores que las de ahora. El problema que tenemos ahora no es la dificultad de la situación, es el deterioro clarísimo de las actitudes. Se ha perdido en eso un disparate. Y volvemos a la cuestión. La gente cree que este asunto de las libertades se consiguen y de una vez para siempre. No. Las libertades están sometidas a un proceso de erosión, de oxidación, como los metales. Hay que estar permanentemente vigilando para que estén plenamente vigentes. Esa es la tarea indeclinable de los periodistas. Ahí es donde deben estar. Los periodistas, estarás de acuerdo, que, yo siempre digo que las noticias están en los bares, pero bueno, los periodistas en cualquier sitio donde estén, se te acerca cualquiera. Óigame, si ustedes contaran, si ustedes hablaran de lo que nos pasa a los funcionarios de correos, si ustedes se ocuparan de las enfermedades de no sé qué, nuestro asunto habría terminado. Pero como ustedes no... O sea, estamos permanentemente incitados a que adoptemos causas. Yo creo que la causa clave de la que no podemos apartarnos es la de la defensa de las libertades. Esa es la capital. Porque ahí es donde peligra la vida del artista. Ahí es donde hay que... No se puede, y luego una cosa muy importante, acabar con esa especie de equilibrismo. Yo el otro día tomé la palabra en la Junta de la Asociación de la Prensa de Madrid. 5.066 socios, 28 asistentes a la Asamblea General, cuando la Junta es de 24, la directiva. De la directiva había 5. Bueno, a pesar del déficit de audiencia, yo dije de manera terminante que la situación que no es comparable, pero hay algunas analogías que a mí me preocupan muchísimo. Porque claro, a todo esto, queridos amigos, resultaba que nadie vio tregua, que los terroristas mataban más y más deprisa que con Franco, y así otras cosas que se habían aplazado tanto tiempo que se habían convertido ahora en inaplazables. Pero entonces, como tantas veces, yo fracasé, pues yo estaba de director de Diario 16, yo quería que los responsables de los medios adoptaran una actitud ante el terrorismo. Entonces, pero bueno, ¿qué estás proponiendo? ¿Un decálogo? No. Estoy proponiendo un principio. ¿Cómo se debe dar la información sobre el terrorismo? De la manera que mejor queden defendidas las libertades. Este es un asunto
en el que no vamos a ir a ver quién tiene la primicia, a ver quién se adelanta no sé qué, a ver quién tal, sino de la manera que mejor queden defendidas las libertades. A mí me gustaba más otra cosa, pero me dijeron, hombre, no seas bruto, que era de la manera que más se perjudique a los terroristas. Pero bueno, de la manera que mejor queden defendidas las libertades. Pues no hubo forma, no. Hubo un momento en que lo más prestigioso que podía hacer un periodista era ir a entrevistar a los etarras que estaban deportados por Francia en la isla de Yeu. Y hubo otro gran periodista al que debemos todos reverencia, me refiero a Pedro Zola, que lo más importante que hizo, y de lo que blasonaba permanentemente, es que había hecho una entrevista a la cúpula encapuchada de ETA, que fue una vergüenza. Y después de haber estado, bueno, no es que luego me caliento, no, lo que quiero decir es que no es aceptable buscar un punto intermedio entre los terroristas y el Estado de Derecho. Y ahora, nada que ver con lo anterior, no es aceptable buscar un punto intermedio entre los que acatan la Constitución y las leyes y los que quieren darnos un tirón del bolso. Es decir, vamos a ver, usted es partidario de la redistribución de la renta. Pues oiga, me parece una cosa muy noble, pero eso no le autoriza a usted, a la señora que va por la calle, de pegarle un tirón del bolso y llevárselo para redistribuirlo. No, eso no se hace así. Hay unas leyes fiscales, hay tal, pero no se da el tirón del bolso a una señora. Entonces, usted quiere cambiar la Constitución. Bueno, pero no porque me planto aquí y hago barricadas y las prendo fuego. ¿Pero qué es esto? De ninguna manera. Entonces, esta manera civilina, pero que es insidiosa, pero que se ha contagiado por todas partes, es que estoy muy disgustado, leyendo la prensa y escuchando la radio, no solo la de los independentistas, también la otra, que está como queriendo no disgustar, queriendo no desmerecer, queriendo, hombre, no vaya a ser que no nos miren bien los indepes. Pero ¿qué broma es esta? Pero es que de verdad, nosotros periodistas, y podría decir, y ustedes del círculo de empresarios o los otros de la Asamblea de Agricultores, ¿ustedes creen que no les va nada en el desafío contra la Constitución? ¿Ustedes creen que se pueden quitar de en medio? ¿Ustedes periodistas creen de verdad que eso no les compete? ¿Que comprometerse en la defensa de las libertades, en la defensa de la Constitución en su plena vigencia, eso es... ¿Pero qué me está usted contando? Nos la estamos jugando ahí. De manera... Oye, decía ya a lo mejor ya que tendrán que ir a cenar estos amigos. ¿Cómo es? No, es que... No, adviérteme, dime... ¿Quieren seguir? ¿Sabéis eso de la orientación? Eso de la orientación viene del presidente López Portillo, el presidente mexicano, que vino a España y trajo un piano y no sé qué, fue una cosa muy, muy espectacular. Entonces, el séquito de periodistas estaban en el Rich y se abordaron al jefe de prensa y le dijeron, no podemos escribir. ¿Pero qué pasa? No tenemos orientación. Y la orientación era un sobre que les daban con dinero. Todas las noches. No tenemos orientación. Bueno, amigos, no, la transición no nos regaló nadie. Nadie nos regaló la transición. Hubo que ponerse a la tarea. Y lo hicimos con, yo creo, vamos, en general, yo no hablo sin personalizar, con gran generosidad, con gran entrega, con gran dedicación, sin sectarismo, aceptando a todo el mundo. ¿Y qué queríamos? Tampoco queríamos, en fin, no sé, la Arcadia feliz, queríamos que nuestro país se pareciera a los de alrededor. Oiga, pues nada, oiga, lo que se ve aquí en el mapa de Europa. Pero, en fin, lo que no queríamos era
una monarquía alauita como la de Hassan II. Claro, hay que tener en cuenta que el rey, por ejemplo, lo primero que hace es renunciar a sus poderes. Y aquí se ha perdido algo que entonces cundió, y es que toda victoria viene precedida de una renuncia. La victoria de Felipe González vino precedida de la renuncia al marxismo. La victoria de Carrillo, o su reinstalación, digamos, en la legalidad y tal, vino precedida de algunas renuncias como la bandera republicana, como el leninismo. Cada vez que ha habido una victoria, ha estado siempre precedida de una renuncia. Yo no sé si ahora estamos en esa línea, me da la impresión de que no. Pero el asunto es que habría que volver a buscar eso que decía Pedro Salinas en ese libro maravilloso, La voz a ti de vida, cuando le dice a su amada: quiero sacar de ti tu mejor tú. Yo creo que tendríamos que empezar a intentar sacar lo mejor de los españoles, en lugar de incitarles al antagonismo y al encabronamiento, por decirlo malamente. Bueno, yo estoy, si te parece, estoy dispuesto a encerrarme con 6 toros más en la Plaza de las Ventas, pero es que, por eso, que puedan preguntar si quieren algo. Felicidades por esta charla, más que conferencia en sí. Y ahora, pues nada, abrimos el turno de preguntas. A ver, allí tenemos ya la primera pregunta. ¿Usted conoce algún país del mundo que haya sido invadido por su propio ejército? Nuestro caso no es único. Además, le voy a decir más. Ese ejército que se sublevó empezó por eliminar a su propia gente. Los primeros muertos el 19 de julio fueron 32 altos oficiales del ejército, asesinados por sus compañeros de armas por no haberse unido a la sublevación, aplicándoles al revés el código de justicia militar. Fusilaron a los que no se sublevaron por rebelión. ¿Quiénes? Los que se habían rebelado. Juró fidelidad a la República, él, Mola, Queipo de Llano, y etcétera, etcétera. Juraron fidelidad a la República. Y con referente a hazaña, cuando cerró la Academia Militar de Zaragoza, puso a Franco de capitán general de Canarias, sabiendo que se iba a sublevar. Fueron muchas, y entre otras, pensar que alejando a Franco a Canarias alejaban el peligro cuando lo estaban fortaleciendo. También pasó lo mismo con Mola en Pamplona. Pero este es un asunto que nos llevaría, cuando queráis vuelvo, para hablar de la rebelión del 18 de julio, de qué pasa, de cómo es que es tremendo. O sea, se produce la rebelión, la sublevación del 18 de julio, ¿y qué medida toma la República en ese momento? Disolver las Fuerzas Armadas. Hombre, no se le ocurre a usted otra cosa más inteligente. Y ahora que pasen todos otra vez de uno en uno. Pero bueno, en fin, no estaban muy bregados en este asunto. Azaña mismo dijo de manera terminante que se estaba haciendo cuchufletas de los militares y que eso era gravísimo, y lo dijo en el Congreso de los Diputados, en la cabecera del Banco Azul, y se indignó con los diputados, pero todo ese asunto requiere un estudio muy minucioso que en parte está pendiente de hacerse.
Bueno, lo primero, agradecerle su presencia aquí, este rato tan agradable que hemos tenido todos escuchándole. Quería preguntarle sobre una cuestión que a veces parece un tópico y me gustaría que desde su experiencia nos dijese si a su juicio tiene algo de verdad. Cuando se habla de los representantes políticos y los líderes políticos actuales en comparación con los de la generación de la transición, se habla de su calidad, su talla intelectual, su altura de miras, comparándola y siempre diciendo que los actuales son casi por sistema peores. A mí me parece que hay un poco de tópicos de añoranza de unos tiempos que fueron de esperanza, ¿no? Pero quizá también hay algo de verdad y quería saber su opinión al respecto. Las cosas, la memoria nos devuelve las cosas que hemos vivido embellecidas. Hay que ver lo que se dijo de Adolfo Suárez cuando Adolfo Suárez estaba en el poder. Yo recuerdo que cuando a mí me echaron de Diario 16, al cabo de unas semanas, Pepe Oneto, que seguía ahí de director del semanario, me dijo: mira, Miguel Ángel, te han echado porque van a emprender una campaña de acoso y derribo a Suárez y piensan que tú no la vas a secundar suficientemente. Entonces empezaron a muerte contra Adolfo Suárez. Era el origen de todos los males sin mezcla de bien alguno.